Hace unos días saltaba la anécdota, la noticia, siempre vinculada a Elon Musk, genera muchísimo interés. Y es una historia que está verificada además porque en la sala había una persona más que ha refrendado esta anécdota sobre Elon Musk, que nos habla un poquito de su personalidad, que según va pasando el tiempo, va evolucionando o vamos conociendo con mayor completitud en lo que se refiere pues, a su forma de actuar muchas veces por impulso. La cuestión es que en esa reunión en concreto estaba Elon Musk y otra persona más negociando con delegados de Roscosmos, la agencia estatal del espacio rusa. Roscosmos, en ese momento, Estados Unidos y cualquier otro país, era el único proveedor de cohetes para poder lanzar mercancías al espacio. Y no se sabe muy bien de qué iba esa reunión, pero está claro que estaban negociando en un momento en el que no había otra tecnología disponible para lanzar mercancía o cohetes al espacio que la rusa. Y parece ser que al delegado ruso no le hizo mucha gracia la forma o los términos en los que iba la reunión, no solamente por las cosas que decía Elon Musk, sino también por cómo las decía. Y en un momento dado, el ruso se acabó poniendo muy nervioso, pues por esa forma de hablar completamente trabada y, bueno, pues esos problemas que tiene Elon Musk para expresarse. La cuestión es que tampoco le haría mucha gracia al ruso lo que le estaba contando el empresario norteamericano, porque en un momento dado, terminada la reunión, se levantaron todos y el ruso escupió en los zapatos de Elon Musk en señal de enfado y menosprecio por cómo había transcurrido la reunión. Y cuenta la anécdota que de ahí surgió la decisión definitiva de Elon Musk de crear una empresa como SpaceX, de crear una empresa que tuviera su propia tecnología para poder propulsar mercancía y seres humanos fuera del planeta Tierra. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Elon Musk está convirtiéndose en una máquina, en una fuente de noticias muy importantes y muchas veces muy contradictorias y muy llamativas también, ¿no? Como por el hecho, por ejemplo, de que está intentando comprar Twitter, está negociando, aunque la cosa se está poniendo bastante pantanosa. Parece que por fin se ve un poquito de luz después del túnel, después de esta amenaza de renuncio que ha tenido Elon Musk con el tema de las cuentas falsas, pero la cuestión importante es que es muy llamativo porque una de las cosas que ha proclamado Elon Musk es que si se queda con Twitter, la libertad de expresión va a florecer, no va a haber ningún tipo de censura ni ningún tipo de sesgo por ideología, como ahora mismo tiene Twitter, según él y según otras muchas personas, entre las que probablemente yo también me podría incluir. Todo esto suena muy bien, pero contrasta con el hecho, por ejemplo, de que justamente en la empresa SpaceX, hace unos días, resulta que un grupo de empleados han creado un comunicado, han lanzado un comunicado público en el que reprendían la actitud de su jefe, de Elon Musk, en Twitter, diciendo que todo lo que dice, todo lo que hace, todas las polémicas que genera, les afecta a ellos, tanto profesional como personalmente en su trabajo, y Elon Musk, ante este comunicado, se ha cargado a todos estos empleados y los ha echado de la compañía, lo cual, digo, contrasta mucho esa política que lleva dentro de su empresa para con sus empleados con la política que él proclama que va a ser el futuro de Twitter. Pero hablando del futuro de Twitter es muy interesante porque ha trascendido información también de algunas reuniones en las que parece claro cuál es la intención y por qué la fijación de Elon Musk. Se acaba de entender todo muy bien, pero sobre todo qué es lo que busca con esta aplicación de Twitter, que es muy posible que muchos de vosotros me digáis, yo no uso Twitter y no me interesa. Bueno, pues sí te interesa lo que te voy a contar, porque si Elon Musk al final se acaba quedando con Twitter y pone en marcha su plan, es muy probable que al final acabes utilizando la aplicación o que te promuevan grandemente, enormemente que uses esta aplicación. Y ahora te voy a contar por qué. Elon Musk tiene un plan con Twitter. Twitter es una plataforma social masiva de mensajería breve e instantánea en la que se pueden crear hilos y donde, bueno, pues el hecho de que tenga muy pocos caracteres, yo he hablado mucho de Twitter aquí y no para bien, porque no es una plataforma que me guste nada, aunque no me queda más remedio que usarla para poder, digamos, amplificar lo que hago, como tantas otras, pero no deja de ser una red social dentro de las grandes, de las muy grandes, pequeñas. Estamos hablando de una red social que tiene más o menos unos 200 millones de usuarios y cuyo crecimiento en los últimos tiempos se ha visto complicado, especialmente a raíz de la pandemia, porque tuvo unos años en los que llegó a ser rentable, nunca ha sido una empresa muy rentable, pero ahora ni siquiera lo es. Y luego tiene ese hándicap de los millones de usuarios que, siendo 200 para un mercado global, no parecen exagerados si lo comparamos pues, con los WhatsApps, lo comparamos con los Facebooks o lo comparamos con aplicaciones chinas como WeChat, que es la clave de este vídeo y a lo que sobre todo y por encima de todo quiere ir Elon Musk con Twitter. Y a mí una de las cosas que me sorprende mucho es que, teniendo en cuenta el increíble poder que tiene Elon Musk de convocatoria, no solamente con las cosas que dice, sino con los productos que crea, que uno ya va viendo un patrón en el que los productos que crea siempre tienen una tendencia o una querencia a ser globales, a poder ocupar una parte nueva del mercado, sea completamente nueva porque es una tecnología disruptiva, o sea una parte tradicional como puede ser la de la automoción,
hacerla disruptiva también, pero la cuestión es que siempre busca mercados muy grandes, mercados globales, mercados donde él pueda controlar o ser el pionero en el que se lleva la mayor parte del pastel. Y un ejemplo paradigmático de esto es la empresa de los satélites, que está sustentada por SpaceX para darnos internet a través de los satélites, de momento a unos precios locos, pero que, bueno, pues marca una pica, marca un antes y un después, porque tenemos encima de nuestras cabezas constelaciones de satélites a las que nosotros no hemos podido opinar si deseamos o no que estén ahí arriba, lanzándonos señal de internet. Pero bueno, esto sería una cuestión para un futuro vídeo, ¿no? Todas las cosas que se hacen desde un punto de vista de controlar el mercado a lo grande. Y aquí está una de las claves, es que Elon Musk siempre juega a lo grande y siempre juega a nivel global con tecnologías, como digo, disruptivas. La cuestión es que Twitter, además, tiene un extra, puesto que Elon Musk ha tenido muchísimos problemas, muchísimas polémicas en Twitter, con los propios promotores de la plataforma. Se le ha prohibido hablar en Twitter de determinadas cosas y, en definitiva, parece que también hay una parte, digamos, irracional en él, de orgullo, de morbo, igual que con SpaceX y con tantas otras cosas que ha hecho, en las que si alguien le pone una valla delante o alguien le provoca, él reacciona de una manera masiva. Y, por supuesto, hay un poco de morbo, y todo esto os lo digo porque Elon Musk, con el potencial que tiene, como estaba contando al principio de esta introducción, tiene la capacidad perfectamente de crear el nuevo Twitter, el futuro Twitter, que se llamaría de otra manera, de la que quieras, y con la capacidad de arrastre que tiene, con la atracción que tiene, generar docenas y docenas y docenas de millones de usuarios que además, creyentes, believers, para poder estar dentro de esa nueva red social o plataforma promovida por Elon Musk. ¿Por qué esa fijación por Twitter? Evidentemente, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado está la cuestión de que la red social ya tiene 200 millones, tiene un ecosistema maduro, tiene unos equipos y tiene una serie de tecnologías que ha ido comprando a lo largo del tiempo que están sin utilizar y que podrían aprovecharse. Ahora las vamos a revisar. Y por otro lado está claro que hay una parte completamente irracional, el morbo de decir, en este sitio yo he tenido muchos problemas, se me ha prohibido hablar, yo, el héroe con la capa, lo voy a comprar, lo voy a abrir para todo el mundo y me voy a vengar teniendo la posibilidad de controlar esto que antes se me volvía en mi contra e intentando hacerlo mejor para el mundo. Y tienes a toda la audiencia aplaudiendo y ganándotela. Pero la verdadera idea de Elon Musk, yendo un paso más allá, es crear una plataforma universal que utilicen muchos más millones de personas. Y de hecho, la idea es que se acabe convirtiendo en una plataforma con una capacidad de audiencia, de usuarios, mejor dicho, que esté a la altura de las que más. Y eso la pondría a la altura de WhatsApp o a la altura de Facebook. Eso es realmente lo que quiere Elon Musk con Twitter. Y a partir de ahí estás diciendo, Facebook, bueno, WhatsApp son servicios de mensajería instantánea, son redes sociales, Twitter no es exactamente eso, es una red social, pero de mensajería rápida. Bueno, pues sí, lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter es justamente eso, pero también muchas cosas más. Y es que, en resumidas cuentas, Elon Musk lo que quiere hacer con Twitter es convertirlo en un Facebook, convertirlo en un Uber, convertirlo en un PayPal, convertirlo en un Bizum, convertirlo en un Tinder, convertirlo en un Instagram. Es decir, lo que llamamos una superaplicación, una superapp. Un ecosistema cerrado con múltiples funcionalidades en el que no te tengas que salir a utilizar cualquier otra aplicación para hacer una acción determinada, para pedir una cita en el médico, para comprarte una pizza, para solicitar un taxi, para iniciar un chat instantáneo con algún amigo o persona desconocida con la que quieres tratar, para cualquier tipo de pago que quieras hacer de una compra de un producto, que estás utilizando esa aplicación como si fuera Amazon, o también para enviar dinero a quien quieras. Eso es en lo que quiere convertir Elon Musk Twitter. Y se fija en un ecosistema que ya es parecido, que es WeChat en China. WeChat es la aplicación de este tipo líder en China y es un ecosistema que tiene a su vez muchas aplicaciones en su interior. Es muy llamativo e interesante esto, porque en los países occidentales, como hemos tenido una evolución tecnológica, digamos, más secuenciada, con más escalones, muy rápido pero con más escalones, hay una serie de usos de la tecnología que no estamos muy acostumbrados a llevar en nuestro día a día. Pero ocurre que en otros países estos saltos secuenciados, escalonados tecnológicos, los han hecho a toda velocidad y se han saltado muchas etapas de por medio. Y así, por ejemplo, en China, en un país tan habitado como China, el 80% de la población está utilizando completamente ya de una manera nativa el teléfono móvil para hacer pagos, para sacar dinero en su día a día, y ya prescinden de cualquier soporte físico que no sea el uso del teléfono móvil. 80% en China, mientras que en un mercado como el de los Estados Unidos de América, el uso de los pagos con el teléfono móvil
poco menos que pasa del 25%. Hay una diferencia muy importante. Hemos visto también unas experiencias muy interesantes y grandes en África, un continente en el que en algunos países como Nigeria el pago con el móvil llegó a muchísima población, a docenas de millones de personas antes que las tarjetas de crédito, y toda la fase de las tarjetas de crédito se la han saltado directamente sin entrar en ese proceso. Y eso es exactamente lo que Elon Musk está trabajando dentro de Twitter, o al menos esa es la idea que él tiene dentro de Twitter, si todo esto acaba fraguando, lógicamente, y se acaba cerrando la venta. Como sabéis, ha habido una maniobra muy potente por su parte, por la que ha pedido que se revisen las cuentas falsas para ver si la valoración de la empresa corresponde con lo que él va a pagar. Evidentemente, aquí también hay detrás una trastienda, que es que a Elon Musk pues se le ha hecho bola a la compra de Twitter, porque evidentemente él es un hombre muy rico, es la mayor fortuna del mundo, pero la fortuna no la tiene en cash, no la tiene en el bolsillo, en el banco, como la pueda tener Apple, sino que la tiene en forma de acciones de las empresas que posee en una muy buena parte. Así que esta operación se tiene que fraguar con la ayuda de bancos que le van a dar préstamos, bancos para los que es una operación, entre comillas, ruinosa, pero que lógicamente tienen que dar servicio a Elon Musk, con una parte de cash de Elon Musk, y también contra la opinión de los inversores de Tesla y de otras compañías, pero especialmente de Tesla, que no quieren que Elon Musk se distraiga con aventuras nuevas como es la compra de Twitter, ¿no? Contra todo esto tiene que pelear Elon Musk y se le ha hecho bola. Pero al final el master plan de Elon Musk no es comprar Twitter simplemente para liberarle la libertad de expresión al planeta y que tengamos un planeta mejor en Internet, sino convertirla en una aplicación súper potente que se acabe convirtiendo en un competidor tanto de la poderosa y orientada a la disciplina china como al mismísimo Mark Zuckerberg y su meta universo, si al final eso acaba estallando, que ya veremos a ver, o incluso, ¿por qué no?, si el día de mañana a estos grandes magnates de la tecnología les da por crear su propia criptomoneda, tener una base de clientes lo suficientemente grandes a partir de tu superaplicación para poder venderles tu producto y seguir teniendo esta posición, sí, queridos amigos, de privilegio de control de la economía del planeta Tierra. Así que estos planes de Elon Musk con Twitter son muy grandilocuentes. Dentro de Twitter hay montones de pequeñas empresas y aplicaciones de podcast, de chats, de mensajería instantánea, incluso de autocensura previa con bastante malos resultados en el caso de Twitter, que están ahí guardados en un cajón y que Jack Dorsey, su anterior CEO, no acabó sacando al mercado, bueno, pues por una cosa parecida, porque los inversores de Twitter no querían que se descentrara la empresa en el crecimiento en lo que es la mensajería instantánea en sí. La cuestión es que Elon Musk sabe que todas esas tecnologías existen dentro del cajón, sabe lo que pasa en China, conoce los ecosistemas y la forma de funcionar de Elon Musk es muy parecida a la de los orientales, donde es más habitual que una gran corporación te pueda fabricar desde un mondadientes hasta un superpetrolero, pasando por toda la panoplia de productos industriales y tecnológicos sin salir de una gran corporación. Es la tradición del Japón, es la tradición de China y es la tradición que Elon Musk en su forma de trabajar a nivel de ingeniería está desarrollando también. Productos globales, una única corporación con distintas ramas, distintas patas, controlada por una sola persona, múltiples productos, múltiples propósitos, pero sobre todo, y como digo, el control del mercado mundial. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y aquí os brindo nuevo contenido para que sigáis instruyéndoos con curiosidades y con información que espero que sea de vuestro absoluto interés. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.